Seguimos en Entrevistas El Observador y como hacíamos a mi lado de la pantalla, un gusto tenerte aquí nuevamente. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes, Santi, ¿cómo andás? Bien, Caro, muy bien. Santiago, bueno, difícil rol el que te toca cubrir en este contexto de pandemia y en una ciudad que, por lo que vemos y las cifras nos van marcando día a día, de acuerdo a los informes epidemiológicos que de manera oficial emite el municipio, vemos que con gran preocupación lo vemos que han aumentado muchísimo los casos. ¿Es así o es simplemente una situación que nosotros observamos a través de estos números y ustedes lo estaban contemplando? No, es así como vos lo ves, los números se publican diariamente y uno va viendo que la curva ha ido ascendiendo en las últimas semanas. Y obviamente nos preocupa, cuanto más casos positivos se van confirmando en la ciudad, es un dato que nos preocupa porque cada caso positivo es acompañado de muchas veces de muchos contactos estrechos y es lo que tenemos que tratar de evitar. Así que nos preocupa porque esos contactos estrechos después se pueden transformar en nuevos casos positivos. Y realmente está todo dispuesto en el municipio y en la región para poder dar respuesta a esta situación actual, pero puede llegar a complicarse muchísimo si esto sigue de esta manera. Caro. Sí, Santiago, te hago una consulta. Hoy estaba escuchando, hace minutos dieron el reporte que dan a las 2 de la tarde de Nación, y hablaban que ya a esta hora hay 3.014 casos, lo que indicaban, que estaban hablando con un doctor médico del AMBA, que para hoy se iba a llegar a los 7.000 casos, y que en 10 días esperaban superar los 10.000 casos, cosa que me pareció un horror. Yo te consulto como argentina directamente, no como solamente quedándome en la ciudad. Ayer fue un día hermoso, hoy lo comentábamos antes de salir al aire. La gente se cansó, ya hizo todo lo que pudo hacer. ¿Hay algo más que podamos hacer además del barbijo y la distancia social? Digo, porque me parece que ya la gente está como, llegó al hartazgo, ¿no? Ya está, no quiere más cuarentena, no se quiere quedar en casa. Sí, creo que nos pasó a todos. Todos relajamos en cierta medida las medidas de prevención, aunque sean en mínimos detalles, pero todos creo que hemos ido relajando estas medidas. Y ahí es donde el virus aprovecha la situación y lo que vemos es aumento exponencial de casos en los últimos días, que sobre todo en el AMBA, ¿no? Toda la región de conurbano lo que ha generado es que el relajar no solo el hecho del distanciamiento, sino principalmente el uso de barbijo, haga que crezca de esta manera. Creo que todos estamos cansados, pero tenemos que tener en cuenta que ya aprendimos cómo cuidarnos. Y eso es lo que no tenemos que dejar de lado. Yo siempre digo, bueno, es muy difícil, ya no planteamos un aislamiento en una fase 1 donde estábamos todos guardados, estábamos todos adentro, no podíamos movernos. Yo creo que ya aprendimos, el uso de barbijo lo hemos internalizado, es parte de nuestra vestimenta, y eso es lo que hay que tratar de mantener, en todo lo que se pueda este distanciamiento social, en todo lo que se pueda el uso de barbijo, pero acomodarnos un poco al ritmo de vida de cada uno de nosotros y utilizar estas medidas preventivas. No sirve de nada decirle a la gente quédese adentro con el barbijo, porque sabemos que ya, como vos decís, no lo está cumpliendo. Entonces decir, bueno, en estas circunstancias hay que salir a trabajar, bueno, tenés que trabajar con estas medidas. Los famosos protocolos son Claro. eso, es darle las herramientas, el conocimiento a la gente para que sepa cómo cuidarse. Porque la única forma de que esto cambie, siempre decimos, la mejor manera de que me cuiden a mí es cuidarme yo mismo. No hay Estado, no hay nadie que pueda cuidar mejor de mí que yo mismo con mis conocimientos. Así que eso es lo que estamos tratando. Ayer lo hablábamos también con otros médicos, otros colegas, decíamos, ya no llega el mensaje del médico, ya no le llega. Y es triste cuando vemos la realidad de gente trotando, lo hablamos antes de salir al aire, trotando, disfrutando el aire libre, pero sin ningún tipo de reparo, sin distanciamiento, como si no sucediera nada o que no importara nada, y por ahí a las 2 cuadras dentro de un hospital, los médicos trabajando
a destajo, atendiendo, hisopando, atendiendo gente en terapia intensiva. La situación, por suerte, lo repetimos siempre, estamos con la posibilidad de dar respuesta operativa, pero si esa gente sigue en esa postura, las cosas se van a complicar y mucho. Santiago, Sí, perdón. Sí, perdón. Vos. No, porque venía una pregunta relacionada, justamente vos estabas hablando de la gente que sale a correr y no respeta el distanciamiento. Hoy comienzan las actividades al aire libre en la ciudad de La Plata, hay un montón de deportes que han quedado habilitados, incluso los entrenamientos con profesores personales. No sé cuál será la iniciativa de nuestra ciudad, si esto lo vamos a poder hacer o no. ¿Vos considerás que esto, con un protocolo bien llevado, podría no aumentar casos de COVID o hay que tener algún cuidado especial? Porque ya casi todos los deportes están habilitados, ¿eh? Creo que ha quedado el fútbol y alguno más grupal. Sí, todos los grupales entrañan muchísimo riesgo. Y ya ha habido experiencias en donde se generan estos, lo hemos visto, en Villa Azul, lo hemos visto en varios lugares donde se genera un partido de fútbol y inmediatamente a los días, con un positivo en ese grupo, se genera decenas de casos. Entonces, los deportes grupales uno trata de evitarlos. Los deportes individuales, hay protocolos que en los pocos que he tenido conocimiento realmente están muy bien escritos. Si se aplican a rajatabla, las posibilidades de contagio van a ser muy, muy bajas. Pero bueno, es eso. Todo lo que entrañe movilizar gente, todo lo que entraña estar cerca de una persona de la otra, va a aumentar el riesgo. Los protocolos van a tratar de eso, de disminuir esas posibilidades, pero siempre y cuando se puedan aplicar este tipo de cuidados. Santiago, como secretario de Salud, ¿ves con posibilidades que la ciudad de Berisso se involucre en esta apertura a los deportes unipersonales, digamos, en los próximos días? No te puedo dar la respuesta exacta porque las decisiones se toman en equipo y en definitiva el intendente. Nosotros lo que hacemos es brindarle al intendente los pros y los contras de cada una de estas actividades y en equipo se genera un consenso y es él el que decide últimamente, que decide en última instancia qué es lo que tenemos que hacer. Así que uno siempre pone la mirada, uno tiene una mirada desde el lado médico, y bueno, dice, en algunas cosas pensamos que pueden ser factibles, pero bueno, es cuestión de hablarlo en consenso porque no todos los lugares van a ser lo mismo, no todos los lugares donde se practican deportes individuales son de las mismas características, no solo de infraestructura, sino el factor ocupacional que se puede generar. Entonces, bueno, es para analizarlo detalladamente, porque no siempre los protocolos se pueden ajustar exactamente en cada una de las instancias. Pero bueno, uno propende a que las actividades empiecen a recuperarse siempre y cuando, yo siempre planteo algo, tengamos una rápida respuesta si las cosas no nos van bien. Es decir, si se habilita algo y no funciona, inmediatamente darse cuenta y poder volver para atrás. Santiago, te hago dos preguntas y después le doy paso a Carolina para que vaya cerrando este tiempo que te estamos tomando. En primera instancia, ¿cuál es el cuadro de situación en la ciudad de Berisso? ¿Cuántas camas tenemos? O sea, si tenemos la posibilidad de seguir dando respuesta o estamos colapsados. ¿Y cuáles son las regiones donde más casos se han detectado? En la ciudad, digo, ¿no? En la ciudad. Bueno, en realidad, hoy por suerte, como les decía, seguimos dando respuesta. El hospital tiene una ocupación del 70%, en 70 y 80% en algunos momentos en terapia y en piso, que son las dos puertas de entrada del hospital. Tenemos la tranquilidad muchas veces que lo que es la internación para aislamiento en casos leves, contamos con este centro de internación extrahospitalaria, que es el campus universitario, que da un desagote importante si necesitamos camas inmediatamente para pacientes leves sin complicaciones, y dejar el hospital para el que requiere algún cuidado un poquito más complejo. El cuello de botella siempre decimos son las terapias intensivas, pero en esa circunstancia inclusive por ahora tenemos la posibilidad de contar con camas. Saben que se duplicó lo que era la terapia intensiva con el hecho de utilizar parte de la guardia nueva con la complejidad que tiene para poder poner ahí respiradores y dar respuesta. Así que en ese sentido eso está
marchando y también se ha consensuado con las entidades privadas de la ciudad para poder contar eventualmente con un número mayor de camas y trabajar en conjunto los dos sectores, el público y el privado. Y a su vez también tenemos la posibilidad, si sucede un colapso de camas, de derivar a otros centros estatales de la región, ¿no? Bien, y la segunda pregunta era, ¿cuál es la zona más afectada que tenemos en la región, ¿no? En la ciudad, sí, más que nada? Nosotros las zonas que más detectamos casos han sido las zonas de la Franja y la zona de centro de Berisso. Pero nosotros siempre decimos algo, no tiene que dar tranquilidad porque yo viva no sé, en Los Talas y diga, bueno, no va a haber casos, no tengo casos acá, bajo la guardia y dejo de protegerme. Creemos que muchas veces eso tiene un tinte que tiene que ver con lo que nosotros llamamos subregistros, que tiene que ver con las posibilidades de que esa gente realmente se acerque a hacerse el hisopado. Nosotros muchas de estas zonas las hemos trabajado con detectar, así que ustedes ven, el detectar es este proceso, este dispositivo en el cual vamos a hisopar a los distintos barrios y llevamos un poco más cerca el tema del hisopado. A veces hay subregistros en ese sentido, pero bueno, estamos alerta, trabajando en cada barrio y cada tanto van a vernos que por ahí concurrimos a algún barrio y ofrecemos el hisopado más allá de lo que se hace diariamente desde el hospital. Caro, tu pregunta y vamos despidiendo al interventor. Sí, justamente mi última pregunta, Santi, tenía que ver con el detectar. Quería saber qué criterios se están usando, si están haciéndole el testeo a toda la población o focalizan en barrios en particular. Me ha pasado de recibir mensajes de gente de yo tengo y a mí nunca nadie me vino a tocar el timbre, nunca nadie me vino a hisopar. ¿Qué criterios se utiliza desde el municipio a la hora de aplicar este testeo? El criterio para elegir dónde vamos, generalmente decimos nosotros lo que hacemos es georreferenciar. Cada caso que se detecta se georreferencia en el municipio de Berisso, y entonces eso nos da un mapa de dónde están sucediendo los nuevos casos. El detectar fue un sistema que funcionó muy bien en el comienzo de la pandemia, en la cual lo que nos permitía, cuando no teníamos casi circulación en Berisso, decir, bueno, acá aparecieron muchos casos en tal barrio, vayamos a detectar todos los que hay ahí y cerremos la zona o tratemos de trabajar mucho en esa zona. En este momento la diseminación del virus es en todo el municipio, así que lo que nosotros usamos es esto de ir buscando, como decimos, vamos rotando en base a la cantidad de nuevos casos y también en base a aquellos barrios que por ahí creemos que no tienen el acceso adecuado para que puedan acercarse a hacerse el hisopado. Igualmente yo siempre digo algo, Caro, el hisopado, es decir, el foco, porque muchas veces genera angustia, no tengo el hisopado, que es un poco lo que vos por ahí a veces también me decías recién. El hisopado no es el foco del problema, el hisopado en realidad lo tenemos que tener en cuenta que se usa para confirmar a aquellos que tienen síntomas. No sirve de mucho que yo lo lleve e hisope, por ejemplo, 2 manzanas enteras para ver qué pasa. ¿Por qué? Porque tengo muchas posibilidades de falsos negativos ahí, entonces no hay mucha posibilidad, y que yo hisope toda una cuadra que no tenga síntomas no quiere decir que esa cuadra está inmune. Puede a la noche infectarse toda esa población y no utilizó el barbijo. Yo siempre trato de dejar un mensaje, y es que la mejor forma, como decíamos hoy, es cuidarnos cada uno, y la mejor forma hoy es mantener el barbijo. Y yo siempre cuento los mismos ejemplos. La mayoría de los casos que vemos que se contagian porque relajamos este tipo de prevención, y sobre todo en lugares donde pensamos que no lo vamos a adquirir, como puede ser juntarme con un hermano, con un familiar, hagamos unos mates, bueno, hacemos unos mates, se toman unos mates, y ahí es donde vino el problema. Siempre, la mayoría de los casos los vemos ahí. Entonces tratar de, lamentablemente, tomar esos recaudos. Si vamos a tomar mate, bueno, cada uno con su mate, pongámonos, a cada silla mide 60 centímetros técnicamente, pongamos 2, 3 sillas de distancia y nos ponemos a charlar y a tomarnos el mate, porque ahí nos vamos a sacar el barbijo, por lo menos que haya 2 metros de distancia entre las 2 personas. Eso y cada uno con su mate individual, digo. Eso son conductas que vamos a tener que pensar todos y ponerlas en práctica
para poder así evitar esto que llamamos, no solo la pandemia, sino el aumento de los casos de los contactos estrechos. Que voy a tu pregunta y para redondearla es el hecho del seguimiento. Nosotros desde el municipio lo que se hace es todos los casos positivos que se reciben diariamente, que son el número que ustedes ven en la plantilla que se publica, son nombres y apellidos para nosotros y direcciones. Y eso se pasa a un equipo que se generó de personas para seguir a estos pacientes y entonces se los sigue telefónicamente. Cuando uno sigue un caso positivo, sigue también los contactos estrechos. Si ese caso positivo estuvo el fin de semana con 8 familiares comiendo un asado y sin protección, me generó 8 personas más para seguir. Claro. Si esa persona el fin de semana estuvo con barbijo, por ahí comieron con esta distancia, por ahí no me generó más que su mujer de contacto estrecho que duermen juntos, entonces tengo una persona más para seguir. Eso es fundamental porque hay que entender que no tenemos un sistema de un call center de 200 personas llamando. Claro. Entonces, eso dificulta hasta esa primera instancia que es el seguimiento. Por eso el cuidado también va de la mano de esto, es cuidar también el sistema de salud. Santiago Ramírez Borga pasaba por el aire del Observador Informativo. Muchísimas gracias por esta comunicación. Caro, no sé si tenés algo más para consultar. No, está perfecto. Una cosita, pero no sé si tenés el dato, Santi, me han comentado un nene de 9 años y un bebé de 1 mes, ¿puede ser que han contraído COVID? No lo sé. Ahora, en este momento acá, ¿me decís vos? En Berisso creo que fue este fin de semana. En el parte que se emitió anoche había una nena de 9 años, con COVID. En el parte que se entregó anoche. Igualmente yo siempre digo lo mismo. ¿Vieron lo que hemos aprendido? Es decir, a todos nos ha quedado el miedo de otras enfermedades respiratorias como la bronquiolitis y la gripe, donde los chicos la pasaban muy, muy mal. Por suerte, en este tipo de virus, los chicos no son los que se han complicado, a menos que los chicos tengan una enfermedad de base, pero lo habitual es que los chicos estén muy bien, sean vectores muchas veces